Bueno, hermanas y hermanos, me toca hoy hablar, pero sería un mensaje un poco largo. ¿Y qué os parece si os hablo de cetrería? Alguien, no sé si sabe lo que es cetrería. Puedes ponerlo, Eva. Todos saben lo que es ese animal, ¿verdad? Un águila real. Sigue los siguientes así, con los siguientes. Fíjense un águila cómo puede coger un cordero, con sus uñas puede, cuando viven en las alturas de esas grandes montañas altísimas y bajan ovejas o cabras por allí, ellos, un águila como esa, con esas uñas puede hasta levantar un cordero, una cabra, ¿verdad? ¿Qué fuerza tienen? Sigue, por favor. Ahí está en el suelo cazando una gran pieza, Pesan más que el águila, la pieza que cazan, pero puede con ella. Sigue, por favor. Y ahí vemos cómo está subiendo una cabra montés. Qué fuerza tienen, ¿verdad?, esas aves. Hay varias clases de águilas. Sigue, por favor, hasta la última, ¿no? ¿Esa es la última? No, hay más, ¿Sí? Y mira ahí cómo va detrás de un conejo, a la caza de un conejo. Dicen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es el versículo 31 de Isaías 40, que pueden ir abriendo este capítulo 40 de Isaías. Bien, ¿y ahora? Esa es la última, ¿no? Bueno, como pueden ver, pues el estudio de las águilas es precisamente lo que se llama cetrería. No voy a leer el capítulo 40 porque no podríamos, ¿verdad? Águila en hebreo es nesher y en el griego, en el Nuevo Testamento, es aetos. Este animal, nesher, como lo llamaría un judío, y aetos, como lo llamaría un griego. En el capítulo 40, dice el versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Saben lo que estoy leyendo aquí del ejército de Dios? Todas las estrellas. Dios conoce todos los miles de millones de estrellas y a cada una llama por nombre. Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas del cielo si puedes. Hermanas, hermanos, los que estamos aquí, ¿alguno es capaz de contar todas las estrellas? ¿Saber las que hay? Pues Dios las cuenta, Dios sabe las que hay, Dios sabe las estrellas que ha creado y a cada una llama por nombre. Cada una le ha puesto un nombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios más grande tenemos, ¿verdad? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, cantamos algunas veces. Mirad quién creó todas estas cosas, versículo 26. Y ahora, desde el versículo 28 al final, al 31, vamos a leerlos, estos versículos. ¿No has sabido? Son varias de las preguntas que este capítulo presenta. Como os habéis dado cuenta, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién puede enseñar al Dios sabio? Hemos cantado esta mañana en ese himno. ¿Quién puede enseñar al Dios sabio? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan. ¿Es verdad esto, joven? Los muchachos se fatigan. Cuando hay un fuerte trabajo, es que estoy cansado, estoy agotado. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, más bien los que esperan en Jehová, la preposición en, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? Así que, hermanas y hermanos, esto también lo que hemos visto por estas fotos se llama también ornitología, que es la rama de la zoología que dedica al estudio de las aves. La cetrería en sí es una actividad de cazar con aves rapaces entrenadas. Así que permitidme que dé un poco de... No es que yo sea un experto en esta materia, pero bueno, me he preocupado de investigar un poco cuando he leído aquí en este pasaje de Isaías 40, no hoy, no me refiero hoy, sino llevo tiempo a leer lo que el águila hace y las fuerzas del águila y cómo las fuerzas que el Señor está dispuesto a dar a uno de sus hijos cuando los que confían en Él, pues tendrán nuevas fuerzas. ¿Y por qué dice nuevas fuerzas? Bien, como digo, tener un poco de paciencia, permitirme primero dar una introducción de esto acerca de este animal. El águila, como vemos, es un ave rapaz y existen 48 clases como la pescadora, la ratonera, la imperial, la real o la dorada, como también se le llama. Es un ave rapaz sigilosa y poderosa cazadora que habita en las alturas, en regiones montañosas cercanas a los valles, donde encuentra a sus presas, como roedores, conejos, serpientes, ovejas y cabras. Su estrategia de caza consiste en vuelos circulares sobre la presa, hasta que se lanza en diagonal a gran velocidad, procurando sorprender a su víctima por la espalda. Vuela sola, mientras que los buitres van en compañía. En Palestina, toda esa zona, digo Palestina porque no me estoy refiriendo solo a la tierra de Israel, pero la tierra de Israel, por supuesto, pero toda esa parte del Oriente Medio. En el comentario de el señor La Cueva, si lo leéis cuando vais al capítulo 24 de Mateo, el sermón profético, cuando habla que los muertos que han de caer en esa batalla de Armagedón será alimento de las águilas. Él dice que en esa zona no son águilas, en sí son buitres, aunque se ha traducido la palabra Mateo 24 por águilas. Será la comida de las águilas. Apocalipsis también se nos habla de ello. Bien, su estrategia de caza, como digo, consiste en vuelos circulares. Y esta es la reina de las aves, el águila, es la reina de las aves, como por ejemplo el león es el rey de la selva. Pues el águila es la reina de las aves y llega a medir del pico a la cola 1 metro y de ala a ala 2,5 metros. Su agudeza visual es 2,5 veces mayor que la del ser humano. Ya quisiera yo tener esa visión del águila. Cuando hoy me encuentro con problemas cuando voy a leer, hay veces que
se me van las letras, se me tuercen y por decir una palabra digo otra. Segundo, puede volar a una altura de 2.500 metros por encima de las nubes, altura inalcanzable para otras aves, y alcanzar una velocidad de 150 a 200 kilómetros por hora. ¿Qué nos parece de este animal? En tercer lugar, tiene una fuerza tremenda en sus uñas que puede levantar en alto animales como una oveja o una cabra. Cuarto, supera todos los obstáculos que se le presentan, baja a los valles y sube a lo más alto de las montañas. En quinto lugar, es el ave de mayor longevidad que puede llegar a vivir hasta 70 años. Prepara su nido con pinchos y espinas alrededor, pero en el fondo es muy mullido y muy caliente con lana de oveja y pieles de los animales que ha cazado, como conejos. Allí deposita sus huevos y nacen sus polluelos, y cuando llega el tiempo de salir a volar, los mueve y se resisten a lanzarse, los cuales el ave los hace pinchar con sus pinchos y espinas. Ella lanza al polluelo al vacío y al caer ella se pone por debajo extendiendo sus alas. O sea, lo lanza. El pollito no se quiere lanzar, no se quiere tirar, pero ella lo tira, lo lanza y debajo ella baja y pone sus alas para que allí caiga, no se mate ese pollito. ¿Os suena ese versículo? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. ¿Qué dice nuestro Dios? Versículo 11. 32, versículo 11. Como el águila que excita su nidada, es lo que acabamos de leer aquí, lo que acabo de decir. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Se está refiriendo al Señor, a Jehová, lo que Él hace con su pueblo. Como el águila, el Señor revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas sobre sus plumas para que no les pase nada de peligro o peligroso. Qué grande y bueno es nuestro Dios, hermanas y hermanos. He dicho que el águila puede llegar a vivir los 70 años, pero al llegar a los 40, más o menos una mitad de la vida, al llegar a los 40 años, sus uñas son muy flexibles, lo cual le impide cazar y coger sus presas para alimentarse. ¿Y qué pasa? El pico largo, puntiagudo, se le curva, apuntando contra su propio pecho. Se le curva, apuntando hacia su propio pecho. Sus alas están envejecidas y muy pesadas, y sus gruesas plumas, hasta el punto de volar, que se le hacen muy difícil y debe tomar una seria y difícil decisión. El águila solo tiene dos alternativas: morir o renovarse, enfrentando un doloroso proceso de renovación que durará unos 5 meses. Este proceso de renovación consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y quedarse allí en un nido cercano a un paredón donde no tenga la necesidad de volar. Después el águila comienza a golpear con su pico en la pared con mucha fuerza hasta conseguir arrancárselo y después esperar el crecimiento de un nuevo pico. ¿Qué les parece? Es algo doloroso, pero tiene que hacerlo el águila si quiere renovarse o morir. He leído.
Y cuando estas... Primero vuelvo a leer que lo que tiene que hacer con su pico, esperar el crecimiento de un nuevo pico con el cual se arrancará una a una sus viejas uñas. Con el pico arrancarse sus viejas uñas. Pero al final de los 5 meses sale triunfante para hacer su famoso vuelo de renovación que le durará otros 30 o 35 años después. Por eso los 40 años más o menos viene siendo la mitad de la vida. Las águilas han sido utilizadas por muchos pueblos como símbolo nacional y especialmente símbolo imperial, mostrando tanto poderío como belleza. Del Imperio Romano en general, otros estados, otros países, han tomado la forma más usual del emblema con un águila. El Imperio Bizantino aportó el símbolo del águila bicéfala. Bicéfala quiere decir 2 cabezas. El águila era sinónimo de poder para muchos pueblos antiguos, como los mochica del antiguo Perú, mayas y aztecas. También es emblema de cómo estos equipos deportivos, Club Deportivo Águila de El Salvador, Club América de México, el equipo argentino de combate histórico medieval o el Club Deportivo Motagua de Tegucigalpa, Honduras, también lleva un águila. Repito, son el símbolo del poder y de la libertad. Y he mencionado, pues, por ejemplo, Roma, pero también Alemania, Estados Unidos. ¿Y sabías que el águila puede mirar al sol sin que le afecte a su retina? Yo no puedo, ¿verdad? Ni usted tampoco, ni tú tampoco, hermano, ¿verdad? El águila puede mirar al sol sin que le afecte a la retina. Los griegos la consideraban como el ave agorera, por excelencia, y decían que es prudente atender y acatar sus señales. Homero la cita con frecuencia en sus obras. Los que hayan leído la Ilíada y la Odisea de Homero, allí menciona a las águilas, Homero. Bueno, hermanas y hermanos, hay algo más que podríamos decir. Los capítulos 40 y 48, al 48 de aquí de Isaías tratan del rescate de la cautividad de Babilonia del pueblo de Israel. Y el capítulo 40 que tenemos, aunque no lo hemos leído entero, no lo voy a leer entero porque no tenemos tiempo, es el capítulo clave de la sección de estos capítulos 40 al 48 y se le exhorta a Isaías a consagrar y a considerar, por otro lado, a Israel en vista del libertador venidero. Israel estaba cautivo en Babilonia. Fueron 70 años de cautiverio. Y Dios le invita aquí a Isaías a que hable acerca de el libertador que ha de venir y sobre todo el capítulo clave, como digo, de este pasaje 40 al 48 es este capítulo 40. La grandeza de Jehová lo tenemos en los versículos 12 al 26. Su poder y dar fuerzas a los fatigados y cansados lo tenemos desde el 13 al final, al versículo 31. El poder infinito de Dios y la eterna juventud de los que confían en Él forman el tema de los de los versículos 12 al 31 de este capítulo 40. Bueno, ¿hay alguna lección que podamos sacar nosotros de este pasaje? Y sobre todo, el enfoque está en el animal, en el águila que hemos leído. Tenemos un gran Dios. En primer lugar, lo que nos está diciendo este pasaje. Él nunca se cansa, porque no es como el hombre. Y así es el Dios de Israel y de los cristianos. Es omnipotente, es eterno, es creador de todas las cosas y que Él tiene el poder y el derecho de gobernarlo todo. No desfallece ni se fatiga con cansancio.
Qué Dios, ¿verdad? Qué Dios hay como el nuestro, glorioso en su amor. No hay temor de que disminuyan sus fuerzas, dice el versículo 28. No desfallece, sus fuerzas no merman como las nuestras. Y lejos de cansarse, eres el quien da las fuerzas a los débiles, da vigor al cansado y aumenta las energías al que no tiene fuerzas. ¿Habéis experimentado esto, hermanas, hermanos, alguna vez? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Hay momentos de desánimo en la vida, hay momentos de cansancio, hay momentos que por los problemas, las fatigas, las cosas que ocurren en nuestra vida, muchas veces desmayamos. Pero vas a la palabra de Dios, te pones delante del Señor en oración y experimentas de que Él te da nuevas fuerzas. Te levanta ese ánimo. La única condición para encontrar este alivio, la única condición indispensable es confiar en Él, dice el versículo 31. Confiar en Él y esperar en Él. Y 4 son las palabras que Dios logra en quienes esperan en Él. Versículo 31. Tendrán nuevas fuerzas. Segundo, levantarán alas como las águilas. Tercero, no se cansarán. Cuarto, no se fatigarán. ¿Y qué significa tener nuevas fuerzas? Significa hacer un trueque de nuestro desgaste por su fuerza. Como el águila, tiene que renovarse. A los 40 años lo ha perdido todo, muere o se renueva. Y tiene que escoger, tiene que elegir. De nuestra debilidad debe ser cambiada por su poder, por el poder de Dios. De nuestro desánimo, por su aliento. Y levantar alas como el águila significa volar hacia lo más alto, no conformarnos con lo de abajo. Que muchos de nosotros los creyentes tenemos que decir, Señor, mira, estamos mirando todo abajo, lo de esta vida. No somos capaces de levantar los ojos arriba. Estamos decaídos espiritualmente. Somos enclenques. En resumen, Dios busca hoy cristianos águila, no cristianos gallina. ¿Y sabéis por qué digo esto? Cristianos gallina son los que viven cristianos águila son los que viven solo en las alturas. Cristianos que saben vivir en las alturas espirituales de la presencia y la comunión con Dios. Que soportan las pruebas, porque estos son los más experimentados en azotes, en burlas, en cárceles, incomprensiones, críticas y de sus mismos hermanos en la fe. Sufren críticas de sus mismos hermanos en la fe. Y son capaces de soportar todo esto. Estos son los cristianos que se necesitan en el día de hoy. Estos cristianos que saben vivir en las alturas de la comunión con Dios no se inmutan, no dan marcha atrás. No tiran la toalla, como solemos decir. Tenemos varios ejemplos en las Escrituras. José era uno de ellos, Moisés, Jeremías, Daniel, Pablo. ¿Qué podemos ver? Hay varias citas que tengo aquí escritas, pero no nos da tiempo a leerlas todas. Pero estoy citando estos personajes que sabían vivir en las alturas, en la comunión con Dios. Soportaban, no digamos el apóstol Pablo, todo lo que tuvo que soportar, pero lo soportaba con agrado por la extensión del Evangelio, por amor a Cristo. En nuestras vidas, para continuar un vuelo de victoria, tenemos que pararnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Debemos desprendernos de nuestras fatigas y viejas costumbres y tradiciones cuyo peso nos impide avanzar en la vida cristiana. Así, libres de la vieja vida y de la carne, podemos avanzar en una nueva vida de victoria en el poder del Espíritu Santo.
Leamos un versículo en el libro de los Salmos, Salmo 103. Salmo 103. Dice el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya el salmista sabía lo que era esta experiencia y él sabía confiar en el Señor y experimentaba que el Señor da las fuerzas como al águila. Una anécdota, y es posible que algunos la conozcan. Se cuenta que un polluelo de águila cayó de su nido a un corral de gallinas y comenzó a vivir y a comer como las gallinas, lo que le echaban a las gallinas el granjero. Pero había una diferencia. Las gallinas picoteaban en la tierra y comían lombrices que encontraban, mientras que el pico del águila no podía hacer esto. Su naturaleza era distinta. Estaba diseñada para volar y comer carne fresca, pero las gallinas están diseñadas para mirar a la tierra y comer de la tierra y hasta de la basura. La gallina es el símbolo de la cobardía. ¿Eres un gallina? Esto se suele decir a personas que enseguida se asustan por cualquier cosa. Eres un gallina. Nunca verás el símbolo de una nación con una gallina, pero sí lo verás con un águila. Y esto nos dice algo, ¿verdad? La gallina pertenece a la tierra, el águila pertenece al cielo. Y muchos cristianos nacen y crecen como gallinas. Nacen y crecen como gallinas, teniendo todo el potencial de ser como las águilas, de volar alto, pero están acobardados y están acorralados aquí abajo en la tierra. Y hermanas y hermanos, se nos llega la hora. Y la pregunta es la aplicación que podemos tomar. ¿Qué eres, águila o gallina? Pregúntatelo, hermana, hermano. Yo me lo he preguntado para mí. El cristiano, como el águila, está llamado a alimentarse de la fresca carne de la palabra de Dios y volar espiritualmente alto. Y hay 3 etapas en la vida del cristiano. Primero, cuando nacemos en el reino de Dios, comenzamos de jóvenes a caminar, como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:11. Y alimentándonos de la leche espiritual de la palabra de Dios para crecer, como dice Primera de Pedro 2:2. Segundo, como adultos ya en la palabra de Dios, podemos correr espiritualmente la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Y tercero, pero cuando el cristiano llega a esa etapa de madurez espiritual, de perfección espiritual, está listo para volar como las águilas. Isaías 40:31, que estamos considerando. ¿Vuelas? Te pregunto. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas. Los muchachos, sin embargo, se fatigan y se cansan, versículo 30. ¿Y qué es la palabra cansado? Versículo 29. ¿Qué es fatigado aquí? Versículo 30. Son la misma palabra hebrea yaef o ayef. Se puede pronunciar de las dos maneras, cansado, fatigado, ayef. Y significa fracasar a través de las fuerzas propias. Porque quieres llevar la vida cristiana con tus propias fuerzas, no con las fuerzas de Jehová. Esto a mí me dice algo. Y flaquear, del versículo 30, en hebreo, es kashal. Y significa agotamiento debido a las dificultades de la vida. Si estamos agotados por las cosas, cualquiera de las dos razones,
Dios está aquí para darte fuerzas si esperamos en Él, si confiamos en Él. Los que confían en Jehová. Que Dios encamine nuestro corazón para que, tomados de la mano de Dios, nunca claudiquemos en la vida cristiana, hermanas y hermanos. Nunca claudiquemos en nuestro camino cristiano. Posiblemente la nutrición donde estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué clase de nutrición tomas cada día? Te alimentas de la palabra de Dios. Esa nutrición de la palabra de Dios muchas veces te puede impedir volar alto, porque es una nutrición débil, flaca, pobre. El maíz de la gallina no le permite volar alto. La carne fresca que come el águila sí que le ayuda a poder volar mientras toma alturas inmensas. ¿Qué prefieres, hermana, hermano? ¿El maíz de la gallina o la carne fresca que toma el águila cuando caza? Y es la carne una figura de lo que es la palabra de Dios, enriquecerte, alimentarte fuerte con la palabra de Dios. La única condición es esperar en el Señor, versículo 31. La palabra de Dios es como la carne fresca que nos alimenta, que nos nutre y que nos capacita de fuerzas. La palabra, los que esperan en el hebreo, es kabá, y viene de una raíz que significa atar o ligar, lo cual nos enseña que los que están ligados o atados al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Vives en la comunión del Señor o estás viviendo tu vida lejos de lo que es la comunión con Dios? Porque no tienes tiempo, porque no te preocupas. El Señor dará fortaleza a su pueblo, dice el Salmo 29:11. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Una renovación, todos necesitamos los cristianos, hermanas y hermanos. Una nueva renovación. Sí. Termino con las frases, o con dos estrofas de uno de los himnos que conocemos. Descanso en ti. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza. ¿Lo sientes tú, hermano? ¿Verdad que sí? A medida que van pasando los años. Yo puedo decir algo, gracias a Dios por la salud, por las fuerzas que Él me da. Pero sí voy sintiendo que ya, por ejemplo, agacharme, no puedo doblar las rodillas. Cuando se me cae alguna cosa, y si me agacho y doblo las rodillas, luego me cuesta levantarme. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder a combatir acudo. Descanso en ti y en tu nombre voy. Los que confían en Jehová, los que descansan en Él, tendrán nuevas fuerzas. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la gloria, tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. Conocemos este himno, ¿verdad? Pues esto nos habla, hermanas y hermanos, de lo que debemos hacer. La fuerza que Dios da no disminuirá. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres el Dios eterno que no te cansas, que no te fatigas. Y, Señor, eres capaz de dar nuevas fuerzas a tus hijos, a tu pueblo. Señor, ayúdanos a ser esos que saben confiar y esperar en ti. Y, Señor, renovando cada día nuestras fuerzas, porque sabemos que como en la condición humana nos agotamos, nos cansamos, pero, Señor, podemos esperar en ti y tú nos das nuevas fuerzas, disminuyes la fatiga. Y, Señor, gracias por la esperanza de que aquel día estaremos en tu presencia y cantar allí, la victoria es tuya, Señor, tuya es la gloria. Por eso, como aquellos hermanos, aquellos hijos tuyos, aquellos misioneros que llegaron de Estados Unidos a Ecuador, y en el momento en que ellos estaban orando y cantando este himno, Descanso en ti, fueron
heridos con flechas de aquellos indios. Pero, Señor, hoy están en tu presencia. Señor, te damos las gracias por la gloriosa esperanza que tú has puesto en nuestros corazones, porque sabemos que partir de esta vida es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero mientras tú nos tienes aquí, Señor, te pedimos que nos des nuevas fuerzas, que nos ayudes a confiar y descansar en ti. Señor, que podamos levantar alto las alas de nuestra vida cristiana, cristianos de las alturas de los montes, no de aquí abajo de la tierra, de lo que ha de perecer. Ayúdanos, Señor, a ser águilas, no gallinas. Señor, bendícenos en lo que resta del día y en todo lo que se ha de hacer. Bendice en la comunión y que nuestras conversaciones sean de edificación. Padre, ponemos a todos nuestros hermanos y hermanas con los que están bajo condiciones o tratamientos médicos y sobre todo los que ahora van a ser operados o van a ser como nuestro hermano Carlos, con ese marcapasos que le han de poner. Te pedimos, Señor, por él, que todo salga bien y que tú también le ayudes en tantos años como él ha vivido. Gracias, Señor, por su presencia y su comunión y su fe en ti. Que tú bendigas a él, como también a ella, a Olga, su esposa, y bendice a las familias aquí representadas de esta iglesia. Gracias por los años de testimonio, gracias porque tú nos has ayudado. Todo es tuyo, la gloria es tuya. Nada es nuestro que hayamos conseguido, sino ha sido por la fuerza tuya y el poder y el testimonio que viene de ti. Síguenos ayudando y guardando. Bendice, Señor, en lo que resta del día, nuestras vidas y nuestras familias y nuestros hogares aquí representados. Te lo pedimos dándote las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.